Buenas tardes. A ver, para informarle los acuerdos de la Junta, como habíamos adelantado la semana pasada, el día de mañana vamos a aprobar, corrijo, hoy a las 5 las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda van a dictaminar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal, mejor conocido como facturación falsa y empresas fantasma. Hoy dictaminan, en caso de ser favorable, mañana en el Pleno estaríamos votando este tema. Y aquí esto es muy importante, ponerle punto final al huachicoleo fiscal, evitar toda esta industria que creció en los últimos años para defraudar al fisco, defraudar a los mexicanos. En la cuarta transformación todos debemos pagar los impuestos que nos corresponden, porque ahora sí los recursos públicos están siendo utilizados con austeridad y con transparencia. Entonces mañana se termina con el huachicoleo fiscal. Vamos a tener también la aprobación de 3 decretos. Una que es reformar, modificar el nombre del Instituto para la Administración de Bienes y Activos, y se le va a poner el nombre de lo que va a ser, Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Mañana votamos para cambiarle este nombre y tener ya el nombre como debe de ser. También se va a abrogar el Estatuto de las Islas Marías, toda vez que el gobierno federal pretende o dispuso de que deje de ser un centro de readaptación y será convertido en un área natural protegida. Por lo tanto, se va a abrogar el Estatuto de las Islas Marías. Y también hay una reforma para fusionar la Lotería Nacional. El organismo va a ser fusionado con pronósticos para la asistencia pública. Aquí aclarar que la lotería va a seguir existiendo, su sorteo, el nombre de la Lotería Nacional también, simplemente administrativamente se va a fusionar con pronósticos deportivos. Eso va a ocurrir el día de mañana. 3 dictámenes de la Comisión de Gobernación, Instituto para devolverle al pueblo lo robado, la abrogación del Estatuto de las Islas Marías y el dictamen en materia de Lotería Nacional, además de facturación falsa y empresas fantasma. El miércoles vamos a tener la comparecencia del secretario de Salud y el jueves vamos a tener todo el paquete fiscal. Ley de impuestos sobre la renta, ley de impuesto al valor agregado, la ley del IEPS, ley de ingresos sobre hidrocarburos, ley federal de derechos, código fiscal de la federación y ley de ingresos. Todo el paquete de ley de ingresos se aprobará este jueves 17. Esos son los temas pendientes. Quiero comentarles también que el día de mañana se va a presentar un punto de acuerdo en donde vamos a exhortar al Ejecutivo Federal a hacer público el Censo para el Bienestar. La política social ya cambió en este gobierno, los apoyos de los programas para el bienestar llegan directamente a la ciudadanía, llegan directamente a los beneficiarios. Por lo tanto, creemos muy factible que se pueda hacer público el padrón de beneficiarios. Por supuesto, apegados a las restricciones que marca la protección de datos personales de las personas beneficiarias, pero sí lo que ha hecho el gobierno de la República hay que reconocerlo con esta nueva política social que atiende a un criterio de derechos sociales, que terminó con toda la intermediación política que había de grupos y de asociaciones para lucrar con los programas sociales. Eso se terminó. Por lo tanto, para blindar estos programas sociales y evitar cualquier tentación de manipulación política, le vamos a pedir al presidente de la República que haga públicos los censos del bienestar. Y también hemos revisado la propuesta de presupuesto
de egresos 2020 en relación a la política social y no hay una actualización de lo que es la pensión de adultos mayores, no se le agrega la inflación. Entonces es muy importante que a la política social se mantenga su poder adquisitivo, que se mantenga en términos reales. Por eso vamos a hacer una propuesta en el presupuesto, se los adelanto, para el presupuesto 2020, que la pensión de adultos mayores y la pensión para personas con discapacidad tengan una actualización en términos de inflación para que no vaya perdiendo su poder adquisitivo. Entonces sí, tenemos un cálculo que aproximadamente necesitaríamos incrementar el programa de pensión para adultos mayores y la pensión para personas con discapacidad, nos faltan alrededor de 8,000 millones de pesos. Entonces, adelantamos que parte de las prioridades que vamos a establecer en el grupo parlamentario de Morena para el presupuesto 2020 es la actualización por inflación de la pensión de adultos mayores y la pensión para personas con discapacidad para que mantengan su poder adquisitivo. Entonces, así vamos cuidando la política social, los programas de bienestar de este gobierno. Por un lado, darle su blindaje para que no sea utilizado nunca más con fines políticos, que sea transparente, que se publique el censo del bienestar y al mismo tiempo lo blindamos desde el punto de vista económico, garantizando que crezca como crece la inflación para que no pierda en términos reales su poder adquisitivo. Tenemos como prioridad en la bancada de Morena blindar política y económicamente los programas del bienestar. A sus órdenes. Señor diputado, buenas tardes. ¿Tienen contemplado en la abrogación de lo de las Islas Marías el hecho de que se quedan totalmente al arbitrio de todos los depredadores, sobre todo de Japón, que vienen? Este es un litoral y esa es la zona toda que es riquísima en pesca. Entonces, uno si tomaron en cuenta esto, todo el pirateo que hay de las grandes naciones, por un lado, y por el otro, ¿de dónde van a sacar esos 8,000 millones de pesos para los adultos mayores y los discapacitados, las personas con discapacidad? Gracias. Bueno, la idea con las Islas Marías es que se convierta en un área natural protegida, por lo tanto tendrá esa vigilancia para que no vaya, es decir, no se va a abandonar las Islas Marías, sino que se tendrá un mejor cuidado porque ahora será un área natural protegida y ya no un centro de readaptación como se tiene hasta el momento. Y respecto de lo que nos faltaría para completar la actualización de los programas sociales, es parte de lo que estamos revisando en la ley de ingresos. Puede ser por un lado mayores ingresos o por otro lado puede ser reasignación dentro del mismo proyecto de presupuesto que nos ha mandado el presidente de la República. Hola, diputado. Tengo varias. Primero, respecto a este dictamen que se va a discutir hoy por la tarde, ¿están previendo realizar algún cambio de acuerdo a lo planteado en el Parlamento abierto del viernes, que vinieron los sectores a expresarse? Y también, por otra parte, conocer bueno, si en ese caso hay algún acuerdo ya pactado para hacer modificaciones o se van con la minuta del Senado. Y la otra es, me gustaría una opinión sobre la encuesta Bonilla y saber su opinión respecto a las agresiones entre los morenistas del fin de semana. Sé que no le llegó ninguna, ¿verdad? No sabes, Maxi, no sabes. Bueno, respecto de facturación falsa, como todos lo sabemos, el viernes pasado hubo sesiones de Parlamento abierto, se han celebrado también reuniones que han sido públicas por parte de los organismos empresariales, el presidente de la República, el secretario de Hacienda, y el procurador fiscal ha sido muy claro en desmenuzar muy bien cuáles son los alcances
de estas modificaciones. Y contrario a lo que se pretende hacer creer, no es una iniciativa que va en contra de la actividad empresarial, no es una iniciativa que va dirigida a los empresarios. Por el contrario, aquellos empresarios que pagan puntualmente sus impuestos, que son la mayoría, hay que decirlo, en el país, que son empresarios responsables desde el punto de vista social, desde el punto de vista fiscal, ellos no tienen absolutamente nada de qué preocuparse. Inclusive, si se cometiera algún tipo de error involuntario por parte de la contabilidad de la empresa o demás, eso no quiere decir que van a ser llevados a la cárcel estos empresarios. No, lo que se sanciona aquí es una conducta deliberada, planeada para defraudar al fisco. Aquellas empresas que no tienen ninguna otra actividad más que estar dando facturas falsas, estar simulando, empresas cuyo representante legal pues ya desapareció o es imposible localizar, o domicilios que no existen. Lo que se pretende sancionar es esa evasión fiscal que se está haciendo, ese robo que se está haciendo a los mexicanos. Entonces no hay que preocuparse, los empresarios responsables de nuestro país no tienen nada de qué preocuparse, ni siquiera por confusión ellos serían sancionados. Se va a actuar contra aquellos que están de manera deliberada, como delincuencia organizada, han hecho de esto un enorme boquete fiscal que podría llegar incluso hasta 2 puntos del PIB. Esto se está acompañando, recuerden, de una reforma constitucional donde el presidente de la República dijo: yo ya no quiero tener más esa facultad discrecional de condonar impuestos. Si se está fomentando una nueva cultura fiscal en el país, donde todos paguemos lo que nos corresponda, no haya defraudación fiscal, y al mismo tiempo se está haciendo el gobierno está siendo muy responsable, gastando de manera más transparente, más austera y dedicando los recursos a donde más tiene impacto, como son los programas sociales o los proyectos de infraestructura. No, de lo que hemos revisado, digamos, había más percepción que realidad. Una vez que se va a detallar los textos, los miedos o preocupaciones que han manifestado algunos empresarios no tienen sustento. Es decir, está bien hecha la iniciativa, hizo muy buen trabajo el Senado de la República y nosotros la vamos a impulsar hacia adelante sin cambios. Respecto a lo que sucedió en Morena, creo que tienen que investigarse, respecto a los hechos que ocurrieron en las asambleas distritales, creo que deben de ser investigados. Me parece que ahí hay la mano externa queriendo desprestigiar al movimiento. Hay que cuidar mucho a Morena entre todos, hay que ser muy responsables y hacer un llamado a las autoridades donde hubo actos de violencia que sean debidamente investigados. Pues dependiendo mira, los casos de Jalisco, pues se ve seguramente que es la delincuencia quien pretende desprestigiar a nuestro movimiento. La encuesta Bonilla, pues es un ejercicio que convocó el Congreso del Estado. O sea, ellos tienen la posibilidad de hacer eso. Finalmente es el Congreso de un Estado libre y soberano. Hay que recordar que esa consulta pues no tiene ninguna consecuencia jurídica, y como dijo el presidente de la República el fin de semana, el asunto de Baja California lo va a tener que resolver la Suprema Corte de Justicia. Gracias, buenas tardes. Diputado, quisiera preguntarle sobre esta nota que aparece, desde el fin de semana y hoy también, sobre los puestos moches que habrían financiado la campaña de Peña Nieto y que salieron pues de las arcas de Pemex, toda una estrategia ahí que vincula a funcionarios de esa paraestatal y obviamente tiene un enfoque también electoral, ¿no? Puesto que al parecer se financió así la campaña de Peña Nieto en 2012. Y por otro lado, sobre el asunto de Morena, si usted cree, como lo expresó la
la dirigente Polevsky, que es momento de suspender ya ese proceso en lo que toca a que estos congresos distritales sí tengan incidencia en la elección de la dirigencia y proceder ya a un acuerdo político como lo han pedido ustedes, para que sea vía encuesta como se defina la dirigencia, porque bueno, todavía faltan varios fines de semana en los que habrá congresos distritales y pues podrían seguir las problemáticas que reconoce la misma Comisión de Honestidad, tienen que ver también con el padrón interno. Gracias. Bueno, respecto de los moches, pues yo creo que a nadie le extraña. Hay que recordar que durante la administración del presidente Peña se crecieron los moches, cuando menos aquí en la Cámara de Diputados ya traían varios años con esa práctica, pero aquí llegaron a implementar el método Atlacomulco, que era darle una asignación fija a cada diputado, 20, 30, 40 millones de pesos, para que el diputado hiciera lo que quisiera con esos recursos y los etiquetara a un proyecto. Por eso vimos diputados de Michoacán apoyando proyectos en Coahuila o en Baja California, diputados de Yucatán aprobando proyectos de Jalisco o de Chihuahua, en fin, se perdió ahí cualquier relación entre el destino de los recursos y el estado del cual provenía el diputado, porque había pues claramente ahí moches que compraban esas asignaciones a los diputados. Entonces, que durante la administración de Peña creció enormemente la corrupción, creció enormemente los moches. Lo que hace ahora esta investigación pues es revelar algo que ya sabíamos, pero afortunadamente ya la Fiscalía General tiene investigación sobre este y otros casos, también la Fiscalía Anticorrupción, y esperemos que se empiece a hacer justicia en todos los temas de corrupción que vimos y florecieron en la anterior administración. Respecto de suspender el proceso, bueno, la presidenta del partido ha hecho un llamado aparentemente a suspender el proceso a partir de la evaluación que ella ha hecho de las asambleas de este fin de semana y de una denuncia que ha hecho de manera consistente sobre el padrón. Yo soy un militante más, yo no tengo acceso a los órganos de dirección del partido, pero hay otros órganos de dirección del partido que aseguran que el censo está bien. Yo lo único que les puedo decir es que a mí me han contactado muchos militantes a lo largo y ancho del país sorprendidos porque no se encuentran en el padrón y no tienen la posibilidad de participar en estas asambleas. Yo aquí haría pues el mismo llamado que he venido haciendo desde hace ya varias semanas, que asumamos el proceso interno de Morena como una gran oportunidad para demostrar que somos diferentes, que prevalezcan las convicciones y principios democráticos en estas asambleas distritales, que no limitemos el derecho a participación de nadie, que no limitemos el derecho a participar de nadie, que se lleve con mucha responsabilidad por parte de los órganos de dirección estas asambleas, y a la militancia también hacer el llamado que se conduzca con mucha calma, con mucha responsabilidad, con mucha madurez y recordando siempre que lo más importante es cuidar a Morena y que Morena salga unida y fortalecida en este proceso. Sí, yo voy a apoyar a mi partido en las decisiones que tomen sus órganos directivos, siempre y cuando sean para cuidar al partido. Si lo mejor para nuestro partido es que se suspenda este proceso y hacer las cosas bien, yo estaría a favor. Si la evaluación coincide en que deben seguir adelante las asambleas, también vamos a apoyar. Y espero que los órganos de dirección también apoyen al presidente de la República en la recomendación clara y puntual que hizo de resolver el asunto de la dirigencia a través de unas encuestas. Por algo lo recomendó el presidente, justamente si hubiera un acuerdo político ya para establecer las encuestas, en las asambleas habría menos tensión, habría menos jaloneos y habría
seguramente más orden. Entonces, hay que hacer una evaluación muy precisa de este proceso, porque el objetivo no es que haya un ganador o ganadora, sino que el proyecto de la transformación prevalezca y el proyecto de nuestro partido salga ampliamente favorecido y unido. Mira, la verdad es que yo no revisé el tema ahí del tribunal. Lo que sí sé es que ha habido mucha confusión, muchas interpretaciones por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia. Yo creo que, insisto, deberíamos seguir el principio democrático que nos ha enseñado el hoy presidente de la República, que sea un proceso abierto, transparente, sin excluir a nadie en Morena. No tenemos por qué andar recurriendo a retorcer los estatutos o la ley o recurrir al tribunal para ver si participan unos o participan otros. No hay que sacar a nadie a la mala o estar dando interpretaciones que beneficien a unos o a otros. Hay que ir de manera abierta, transparente, hagamos la encuesta que nos recomendó el presidente y demos ejemplo de prácticas democráticas en nuestro partido. Insisto que aquí lo importante no es que resulte un ganador o ganadora, sino que el partido termine unido y fortalecido para impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación. Buenas tardes, diputado. Preguntarle sobre este hecho que ocurrió en Aguililla, Michoacán, esta mañana, sobre todo porque se da momentos después o horas después de que en la conferencia de prensa del presidente pues se presentaban los resultados en materia de seguridad. El secretario de Seguridad dijo que si bien no hay nada que presumir, pues sí hay avances, y luego la secretaria de Gobernación asegura que este tipo de hechos ocurren todos los días. Pero si ocurren todos los días, ¿nos tenemos que acostumbrar a ello o ya tenemos que exigir, los diputados también incluidos, resultados, por ejemplo, de la Guardia Nacional? Gracias. Yo creo que hoy fue muy contundente el secretario de Seguridad Pública en la presentación que hizo de resultados y avances. Hay un esfuerzo extraordinario del Gobierno de la República por conformar a pasos apresurados la Guardia Nacional. Hay que recordar que esta policía de alcance nacional no existía hace apenas algunos meses. Apenas unos meses después tiene 58,000 elementos, llegará a 120,000 en el 2020 y hay también una muestra por parte del presidente de la República de que la seguridad de los mexicanos es su máxima prioridad. Todos los días se levanta a las 5 de la mañana y la primera actividad que tiene es revisar con el Gabinete de Seguridad los avances en esta materia. Es mucha la descomposición en la que se recibió a este país, especialmente en materia de seguridad. Tuvimos por lo menos 15 años de indolencia criminal por parte de los anteriores presidentes que dejaron crecer esta ola de criminalidad y violencia. Entonces está claro que no se puede revertir de la noche a la mañana, pero lo que sí está muy claro también es la determinación del presidente de la República por cambiar estas condiciones a la brevedad. Es lamentable y muy preocupante los hechos que se registraron hoy en Michoacán y estamos seguros que va a haber una reacción muy pronta y una investigación para ver exactamente qué ocurrió y quiénes fueron estos grupos que atentaron y emboscaron a los policías en Michoacán. ¿Qué tal, diputado? Preguntarte sobre este tema, si bien es cierto que todas las mañanas el presidente se levanta con esta preocupación, pues también es cierto que todos los días le matan 20, 30, 40, 50 personas en el país. ¿Esto no sería ya momento de que el Congreso llame a cuentas al responsable, es decir, al secretario Arturo Durazo? La segunda tiene que ver con el asunto de la elección en Morena. Hablabas acerca de que en algunos lugares es externo, bueno, de que todo fue externo y en algunos lugares como Jalisco mencionaste al crimen organizado. ¿Son muchos enemigos para Morena? ¿Son tanto los enemigos que buscan descarrilar esta elección interna desde el exterior? Y si es así, ¿no sería prudente que lo sellaran, que le pusieran cámaras de videovigilancia, que vieran quiénes son los que están haciendo estas maldades en contra de un partido democrático?
Y la tercera, si habría necesidad pues de instalar estos arcos de seguridad para evitar que llegaran personas armadas y pudiera registrarse algún hecho violento de consecuencias graves. Y la última tendría que ver con lo de Aguililla, pues que lo de Chiapas, en donde la Guardia Nacional es empleada para retener a la caravana migrante. Si esa es la actividad que va a hacer la Guardia o si de verdad va a combatir al crimen organizado. Muchas gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, tenemos contemplada la participación en la Cámara de Diputados, la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, el próximo 31 de octubre. Ya está programado, está citado, se trata de intercambiar, hacer una evaluación de cómo va el tema de la seguridad. Está claro que por parte del Congreso nosotros cumplimos en darle al gobierno las herramientas, la Guardia Nacional, para que el Estado tenga una mejor capacidad de respuesta ante la ola delictiva. El 31 aquí haremos una evaluación con el secretario de Seguridad Pública. Pues vamos a ver, mira, no se trata de hacer reproches o no, se trata de ver cómo ayudamos a que la situación mejore. Estamos muy conscientes aquí en la Cámara y en el Grupo Morena del país que nos dejaron. Así lo dijimos desde el 1 de septiembre del 2018, ¿no? Respecto a los enemigos de Morena, a ver, el proceso de transformación no ha terminado en nuestro país, es una lucha de todos los días y está claro que hay fuerzas que no les gusta el cambio que estamos viviendo, hay intereses, hay grupos, hay resistencias que durante muchos años se fueron formando, complicidades que son difíciles de romper, pero la transformación ahí va avanzando. Entonces, claro que intentarán vulnerar el proceso de transformación por donde sea. Ahora el proceso de renovación de Morena puede ser visto por algunos grupos externos como un intento para desprestigiar al movimiento. Pero ahí lo que pasa es que ahí la gente quiere mucho a Morena y quien cuida a Morena es la gente, porque la gente ha encontrado una gran identificación con lo que representa Morena en estos momentos para nuestro país. Entonces hay que confiar en la gente que está cuidando al movimiento, en la militancia que actúe de manera responsable, con mucha madurez política, y a los dirigentes también tienen que actuar con mucha madurez y hacer una evaluación seria de cómo van estas asambleas y decidir qué hacer en las que siguen y comportarse de manera absolutamente democrática y escuchar al presidente, porque seguimos darle sin respuesta a la sugerencia que nos planteó Andrés Manuel López Obrador de hacerlo por encuesta. Entonces convoco una vez más, como cada semana, a que se haga la brevedad el acuerdo político, a que se pacte el marco técnico de la encuesta, quién la realizaría, qué fechas, quiénes participarían y cómo se procesaría su resultado en el Congreso Nacional de noviembre. Me parece a mí que es la única ruta para que tengamos un partido fortalecido después de este proceso de renovación. Aquí no vale ningún interés particular por encima de los principios y valores de nuestro partido y por encima del proyecto de la transformación. Morena cuida a la gente. En algunas zonas donde yo creo que no es necesario, Morena cuida a la gente, seguramente habrá zonas muy complicadas en nuestro país, hay que ser muy cuidadosos ahí en el lugar que se selecciona para hacer las asambleas, por supuesto que tiene que haber con una coordinación con la autoridad correspondiente para garantizar la seguridad de la militancia. No lo sé, mira, yo soy un simple militante más, yo no tengo elementos para poder evaluar al padrón. J. Cole dice que no tiene garantías del padrón, hay otro grupo
que dice que el padrón es impecable. Yo lo único que puedo ver es lo que a mí me dice la militancia, que hay muchos decepcionados de que no se encuentran en este mecanismo de checar en la página de internet y verificar si eres militante o no. Sí, yo ya estoy. Sí. ¿Por qué cree que el narcotráfico se quiere meter en Morena? No, yo no estoy diciendo que el narcotráfico se quiera meter en Morena. El crimen organizado no solo es narcotráfico, si mañana vamos por el crimen organizado que tiene la facturación falsa, todo eso es crimen organizado. Bueno, por el nivel de violencia. Ese es desorden organizado. Ya regresó. No, lo que yo estoy diciendo es que el nivel de violencia y la forma en cómo se hace y personas armadas, pues cabe la posibilidad de que sea la delincuencia organizada. ¿Hay enemigos externos de Morena? Claro que los hay, pero afortunadamente la gente nos cuida. ¿Ves a Calderón, Mario? ¿Ves a Calderón en esto metido? No, ¿por qué Calderón? No, ¿cómo va a ser el enemigo de Morena Calderón? Claro que no. No, tampoco. Adversario político. Moralmente derrotado, por cierto. Mario, en el caso de las agresiones a las Fuerzas Armadas, ¿no les preocupa que todos los días en Chiapas, en Michoacán, en Veracruz, los matan, los golpean? Vimos aquí en la Ciudad de México apenas como un grupo de vendedores ambulantes agredieron a la Policía Federal y no pasa nada, no hay un responsable. ¿Qué están haciendo ustedes para evitar esto? Pero somos diputados, ¿cómo? Pues ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Los diputados? Ah, no. No, por supuesto que no. Claro que es muy preocupante e indignante también, pero confiamos en nuestras autoridades. Gracias.